que ya terminaron, que por favor vengan al templo para que no sean tentados. ¿Verdad? Porque hoy vamos a hablar de la tentación y bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 4, vamos a orar, Mateo capítulo 4, vamos a tratar este tema que es un tema que a todos y cada uno de nosotros nos toca de cerca, ¿verdad? Es un tema tremendo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos titulado el sermón en esta tarde, cuando la tentación toca la puerta, ¿verdad? Cuando la tentación toca la puerta. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que ser tentado no es lo mismo que estar en pecado. Ser tentado es ser seducido, ser de alguna manera atraído o captada la atención a través, puede ser el diablo o otra entidad maligna, a través de una entidad maligna. Eso es lo que significa ser tentado. Muchas veces nos avergonzamos de que sufrimos tentaciones. Y bueno, las tentaciones son difíciles. Manejar una tentación es algo muy difícil. Pero bueno, la tentación no significa que la persona ha pecado. Significa que está en un proceso donde necesita la presencia de Jesús para ser librado, Vamos a trabajar hoy en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, es lo que vamos a trabajar hoy. Y la enseñanza que nosotros vamos a trabajar es que Jesús es nuestro modelo de victoria en medio de las tentaciones. O sea, hay tentaciones, tentaciones de todo tipo. Todo está creado en este mundo para captar nuestra atención y desviar la atención de lo más importante. Usted se sienta ahí delante de la televisión y constantemente le están tratando de cambiar su manera de pensar, le están tratando de captar su atención. Si aparece uno y te dice, este es el horno que coge el pollo y lo dora de una forma increíble. Y entonces aparece otro de lo más bien vestido y una señora de lindo pelo y dice, no me digas, John, ese pollo es crujiente. Y entonces él dice, este pollo es crujiente y no hay otro pollo igual que este. Este es el último mover del horno y ahí te empiezan a hablar como si un pollo que nosotros lo cocinamos de cualquier manera y que nos los comemos hasta crudo, yo creo que nos comemos, pero nos tratan de captar la atención para que nosotros creamos que necesitamos y deseamos y que no podemos vivir y que no es posible consumir un pollo si no es a través del horno. Y ahí usted ve que la gente compra este año ese horno y después le dicen, le cambiamos la resistencia al horno y antes tenía 600 grados, ahora tiene 602 grados. Y esos 2 grados son magníficos, maravillosos, porque le dan la vuelta al horno y le da una cocida al pollo increíble. Y usted vuelve a comprar otro horno. Y es así una y otra vez. Porque todo está creado de esa manera. Usted va por el freeway, ahí hay una serie de cosas que le van diciendo, que algunos son hasta horribles, pero se las dicen directamente. Y entonces, en un mundo así, lleno de tentaciones, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? ¿De qué manera poder ser fiel a Dios? ¿De qué manera vivir agarrado de Dios en un mundo de tentaciones? Bueno, yo creo que la única manera es teniendo a Jesús como mi modelo de victoria en medio de las tentaciones. O sea, no hay otra forma. Y Jesús es nuestro modelo porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, quizá usted puede pensar, bueno,
El pastor es mi modelo. Bueno, no se lo aconsejo. No le aconsejo que sea el pastor. Yo le aconsejo que mire a Jesús. Porque todo lo que somos humanos estamos debajo de esa tentación. Y es muy dura. Inclusive nuestro cuerpo y nuestra naturaleza nos traiciona, ¿verdad?, para ceder a la tentación. Llega el viernes, ¿y qué sucede el viernes? Todo el cansancio de la semana te cae el viernes. Y el cuerpo empieza a decirte, no vayas a la iglesia. ¡Wow! Tienes que hacer un sobreénfasis para poder estar, ¿verdad? Y ya el domingo, y dice, pero ¿cómo vas a gastar la tarde del domingo en la iglesia si mañana tienes trabajo? Vete a relajar, ¿eh? Y ahí es la tentación constantemente. Pero bueno, la tentación no es algo nuevo, es algo antiquísimo. Tampoco nos sucede a nosotros porque seamos las personas peores del mundo. De hecho, simplemente somos personas y ya eso lo dice todo. Y el proceso de ser tentado es el proceso de precisamente parte de nuestra vida reacciona a favor del pecado que tenemos como naturaleza. Porque naturalmente, por naturaleza, somos pecaminosos. Nos gusta lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, yo he estado dejando de comer azúcar, pero no se imaginan ustedes lo que significa para mí abrir una lata de Coca-Cola. O sea, alguien abre una lata de Coca-Cola cerca de mí y yo puedo oler lo que está pasando y las burbujas. Y me cae re mal cuando ponen la Coca-Cola en la televisión porque siempre la sirven en vasos de cristal, con hielo. Nunca, y en calor, y nunca la compras en vaso de cristal. Te dan un vaso plástico y dale. Pero bueno, la verdad es que la tentación es algo que sucede en nuestras vidas y que de cierta manera nosotros tenemos que encontrar en el modelo perfecto que es Jesús la victoria para esas tentaciones. Entonces hay tres maneras en que Jesús se convierte en mi modelo de victoria. La primera manera es, Jesús es nuestro modelo de victoria porque Él tuvo el mismo adversario que yo. O sea, tenemos el mismo adversario. También somos tentados ¿por quién? Por Satanás. O sea, ¿por qué podemos tomar a Jesús como modelo de victoria? No solamente porque es Dios, sino porque además Él tuvo el mismo enemigo. El mismo enemigo. Vamos a la Biblia. Dice el capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado al desierto y el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, la verdad es que la tentación es algo que Satanás ha desarrollado desde el principio y yo he podido encontrar en la Biblia, en el estudio de la Biblia, al menos dos estrategias muy visibles, muy notables. La primera, siempre que hay una tentación, el diablo lo que hace es tratar de que nosotros pongamos en duda lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Fíjense, acá por ejemplo dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, está el diablo tratando de mover a Jesús a ocupar el poder de Dios y dirigir el poder de Dios. Como si las promesas de Dios
a sus hijos no se fueran a cumplir. Porque Dios ha prometido que vamos a estar en sus manos, que Él nos va a cuidar. Pero el diablo acá le presenta a Jesús en medio de la necesidad que tenía del hambre, que Él opte por gobernar el poder de Dios. Que Él sea el que le exija a Dios que Dios obre. Entonces, si voy a Génesis 3 y veo ahí el primer pecado, la primera pareja, todo ese ambiente, sucedió lo mismo. Allí se puso en duda lo que Dios dijo. Y muchas veces caemos en pecado y cedemos a la tentación porque desconocemos lo que Dios dice o porque no consideramos tan importante lo que Dios ha dicho. El otro enfoque en cuanto a la tentación, la otra estrategia que yo he visto, la declara Pedro. Pedro dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la intención ahí, más que nada, es aislar la presa. O sea, cuando ves un león que presenta una estrategia de caza, tú te das cuenta que el león no es un animal que ahí en África sale y coge una presa y ya. No. El león puede estar días durmiendo para que las presas estén ahí en la pradera comiendo y alimentándose. Las leonas salen a cazar y lo primero que hacen es detectar una presa y deciden que va a ser esa. Y a partir de ese momento no la dejan alimentarse más. La empiezan a corretear entre todas. La inquietan, la ponen nerviosa. El león empieza a ser embestida, todos salen corriendo, pero ellos acorralan esa presa. Y esa presa empieza a dejar de alimentarse, de tomar agua, de comer. Y la empiezan a aislar. Y llega el día que está débil. Y cuando viene el ataque final, ¡pam!, atrapan la presa. Bueno, muchas veces sucede así con los cristianos. No nos damos cuenta del enemigo que tenemos. Inclusive, vamos a los terrenos del enemigo y estamos confiados en los terrenos del enemigo. Estamos confiados de que no nos va a tentar, que no vamos a tener pecado, que no va a suceder nada. El diablo comienza a aislarnos, ¿verdad? No vayas a la iglesia, no leas la Biblia, no ores, no busques la opinión de tu hermano y empiezas a acorralarte de tal forma que cuando te vienes a dar cuenta ya no perteneces al lugar, ya no eres nada, ya es simplemente estás solo, aislado y estás devorado por Satanás, cayendo en cualquier tipo de pecado, teniendo una vida totalmente pecaminosa. Según Apocalipsis y según Efesios, no podemos ignorar el hecho de que tenemos un enemigo y que la batalla no es cosa ligera. Quizás no te has puesto a meditar en el hecho de que mientras tú tienes horas y pasas horas pensando cómo mejorar tu vida, cómo ganar un poquito más de dinero, cómo economizar mejor, el diablo está trazando estrategias todo el tiempo en cómo hacerte caer. Todo el tiempo. Todo el tiempo está involucrado. El diablo no está de vacaciones y de pronto dice un día, no, esta semana me voy a dedicar al pastor o me voy a dedicar a Gabriel y lo voy a tentar esta semana a ver cómo le va. No. Hay continuamente una estrategia de Satanás para que los cristianos no puedan servir a Dios, para que los cristianos no puedan amar a Jesús. Entonces, nosotros sin Jesús somos débiles, estamos desamparados. Por eso es necesario que Jesús sea nuestro modelo de victoria. Ahora, Él es nuestro modelo de victoria porque Él tiene el mismo enemigo que nosotros. Por lo cual,
si alguno cae en pecado, tiene que saber que Jesús puede socorrerlo, porque Jesús comprende la situación en la que nosotros estamos muchas veces viviendo. Él sabe cuál es la debilidad de los hombres y Él está presto a ayudar a aquellos que tienen necesidad. Por eso tenemos esperanza y por eso le damos gracias a Dios que permitió que Jesús fuera tentado en el desierto. Si Jesús no hubiera sido tentado en el desierto, no hubiera podido representar a los hombres como el segundo Adán. El primer Adán no pudo soportar la tentación y cayó en pecado. Pero el segundo Adán fue al desierto y salió victorioso. Y de la manera que salió victorioso, eso nos confirma de que nosotros a través de él vamos a tener vida. Así que si usted está sintiendo tentación, si usted está sintiendo que algo no anda bien en su vida, mi recomendación es busquemos a Jesús, porque Jesús puede ayudarnos. ¿De qué manera? A través de la oración. A través de la oración. Lo segundo que queremos aprender es que Jesús es mi modelo de victoria porque Él tuvo las mismas tentaciones que nosotros. Las tentaciones de Jesús están descritas en Mateo capítulo 4 a través de 3 grandes temas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ir al texto y vamos a verlo. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le había dicho en el versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, aquí apeló a los deseos de la carne. Si vas al versículo 6, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, también los deseos de los ojos. Y después le mostró todos los reinos de este mundo para tentarlo con esa antigua tentación de la vanagloria de la vida. Este modelo de tentación es el mismo que nosotros sufrimos. Por eso Jesús es nuestro modelo perfecto. Porque cada tentación que nosotros tenemos cabe en una categoría de esta. La primera tentación, el deseo de la carne, Jesús lo combate, como habíamos estudiado el viernes, con el libro de Deuteronomio capítulo 8. Después, la segunda tentación, que aparece en la otra diapositiva. Dame la otra diapositiva, Rafa. Que apela al orgullo de la vida. Deuteronomio 6:16 responde Jesús. Y la tercera, Deuteronomio 6:13. Lo más importante acá es que en 3 ocasiones Jesús le dice a Satanás, escrito está. O sea, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que realmente existe escrito? Es la palabra de Dios. Hoy por hoy, como cristianos y en medio de tentaciones, podemos reconocer que Jesús es nuestro modelo, porque Jesús no solamente tuvo las mismas tentaciones, sino que Jesús también tuvo el proceder que nosotros podemos tener hoy. Jesús no dijo, hey, tú no me puedes tentar a mí porque yo soy Dios y yo soy superior a ti. No, Jesús fue a la palabra de Dios y desde la palabra de Dios combatió lo que estaba sucediendo. Desde la palabra de Dios resistió a Satanás y le dijo, hey, no puedo ceder a ti porque esta palabra ya está escrita. Muchas veces nosotros como cristianos pasamos por la vida cristiana, estamos en la iglesia, vivimos por años relacionados a una obra cristiana
pero no nos alimentamos adecuadamente de la palabra, lo cual hace que estemos vulnerables, que seamos vulnerables, porque nuestra fortaleza no está en nuestro interior, nuestra fortaleza está en la palabra de Dios, la cual no puede ser derrotada. Nuestra palabra no tiene ningún soporte. Hay gente que dice, oye, te doy mi palabra. Bueno, bueno, aquí hemos aprendido en este país, dámelo por escrito y fírmalo. Y entonces ya te voy a creer. No, pero yo te doy mi palabra de cosmonauta. Bueno, no sé. Puede ser de cristiano, de malsano, de cosmonauta, de lo que tú quieras. Pero si no me lo das escrito, no te creo. ¿Por qué? Porque sabemos que caras vemos, pero corazones no sabemos. Sabemos que las apariencias engañan a las personas. Entonces, hemos aprendido que algo escrito tiene más valor que lo que se dice. Y yo creo que ese es el mismo énfasis que Jesús le da al libro de Deuteronomio, a la palabra de Dios, cuando está resistiendo al diablo. Le dice, escrito está. O sea, no es mi palabra, no es la palabra de alguien, es la palabra de Dios que está escrita. Ahora, mi pregunta es, ¿alguien de los que está acá está pasando por tentaciones? Todos. Qué mal estamos, ¿no? No, pero es así. Esa es la realidad. Ahora, pero la pregunta más trágica no es esa. La pregunta más trágica sería, ¿qué uso le estamos dando a la palabra? ¿Es realmente la palabra de Dios la fuente que nos está nutriendo para resistir a la tentación? ¿O es nuestra palabra? ¿O es nuestro compromiso? ¿O es nuestra fuerza? Muchas veces queremos resistir y es una cosa tonta, porque miren, las dos cosas son de terrenos diferentes. Muchas veces queremos pelear una batalla con el diablo en el terreno físico. Querer resistir al diablo desde mi fortaleza humana es pelear con el diablo en el terreno físico. Pero la batalla con el diablo es espiritual. La única manera de poder resistir al diablo es tomando armas espirituales para poder resistirlo. Usted no tiene en la fuerza física la capacidad de resistir a Satanás. ¿No se da cuenta que es una categoría distinta? Usted quiere convencer al diablo de que a usted no le gusta el helado, pero se está muriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está ahí sentado, no voy a comer helado, no, yo sí no lo voy a tocar. ¿Y qué hace el diablo? Le manda a alguien que le regala, le manda un regalo. Mira, ahí te mando un pequeño helado. Y muchas veces pensamos que las tentaciones vienen envueltas en paquetes feos. Los otros días, y yo estoy preparando esta predicación por esto, porque Madai está en el carro y me dijo, papá, me enseñaron en la iglesia que el diablo es bonito. Y entonces yo dije, ¿cómo que el diablo es bonito? El diablo es feo. Pero después pensé y dije, si el diablo fuera feo, a todos asustaría y todos huirían de él. No es tan feo cuando la gente cede a lo que él dice y hace. La Biblia dice que se disfraza. Realmente es feo de corazón y realmente es feo, pero se disfraza como ángel de luz. Y entonces ahí comienza la batalla. Pastor, tienes que conocerlo. Qué bueno es. Lo único que le falta es venir a la iglesia. No me diga, ¿y por qué no viene? Ya casi viene.
Pasan los meses, pasan los años. Pastor, usted no conoce a nadie que tenga veneno para matar una rata que tengo en mi casa. Bueno, ¿cómo comenzó? Fue seducido. La linda apariencia, la buena apariencia. Todo era magnífico hasta que realmente vimos el interior. No, la tentación no es un paquete que usted adquiere y dice, no lo consuma, esto es peligroso, no lo toque, manéjese con cuidado. No, la tentación es todo lo contrario. La tentación te dice, esto es satisfactorio, esto es maravilloso, nadie se va a enterar, nadie va a perjudicar, esto tú lo necesitas, esto es lo que te está pidiendo el cuerpo, esto es lo que el médico te recetó. Y después, la catástrofe. Pero tenemos a Jesús que nos dio testimonio de qué manera poder resistir al diablo. Porque esta historia, ¿cómo termina? La historia termina en el versículo 11. Dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo le dejó. Es algo tremendo. Es una batalla tremenda. Muchas veces nosotros somos tan malos como el diablo. Y le echamos la culpa al diablo. Decimos, no, el diablo me tentó. Era cuestión del diablo. Y realmente es nuestra naturaleza pecaminosa que está demandando una necesidad. Pero miren, hermanos, algo tenemos que aprender acá. Tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Es la única manera en que podemos resistir. Es difícil porque, imagínense, usted está cansado, y yo lo sé, y leer la Biblia es una cosa compleja. Tiene los estudios de los viernes, estamos tratando de aprender a leer la Biblia. Tenemos los domingos, estamos tratando de luchar con eso. Pero es cansón, yo lo sé. De hecho, no nos gusta leer. Bueno, si a usted no le gusta leer, cómprese la Biblia en audio y escúchela. Y usted va a ver qué bendición va a ser para usted. Hasta que no use la Biblia, hasta que no use la palabra de Dios, no va a ver los efectos de ella en su vida. Porque la mitad de los cristianos conocen la Biblia, conocen la bendición que puede ser, conocen que la Biblia puede ser maravillosa para su vida, pero como no la usan, jamás han experimentado ningún cambio. Toda la vida han vivido una vida cristiana entristecidos, una vida cristiana donde han tomado malas decisiones, una vida cristiana donde están sufriendo por las mismas tentaciones de siempre y por los mismos pecados de siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo, pero no lo usamos. ¿Y sabes qué? Los cubanos sabemos de eso. Por ejemplo, en Cuba, tú llegas a una casa y lo más probable es que te digan, necesito usar el baño, usa el del patio. Nadie usa el de la casa para que no se estropee. Vamos a cocinar aquí unas carnitas de puerco. Oh, grasa. Vamos a hacerlo en el patio para que la cocina no se estropee. Tenemos un aire acondicionado, no lo prendas porque se rompe. Tenemos un televisor a color, nos tiene que durar 200 años. Pongámoslo a las 8 y terminemos las 10 con él. Muchas veces somos así con la Biblia. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesús, tenemos todas las cosas. Este país es el país de las cosas disponibles. Tenemos todos los libros cristianos necesarios, tenemos todas las alabanzas, tenemos todos los grupos musicales, tenemos todos los CD, pero nada usamos. Entonces, cuando estoy en tentación, no sé cómo defenderme. Muchas veces me quiero defender con mi fuerza, no alcanza. ¿Por qué? Porque en una batalla espiritual tienes que pelearla en el plano espiritual. Recuerda que nuestro enemigo no es de carne y sangre. Si nuestro enemigo fuera de carne y sangre, fuera muy sencillo, ¿verdad?
Pero el enemigo, dice la Biblia, que no es de carne y sangre. El enemigo es espiritual. Tiene que ser resistido espiritualmente. Entonces, ¿qué estás haciendo espiritualmente para resistir al diablo? ¿Cómo estás lidiando con las tentaciones? ¿Queremos que las tentaciones nos dejen y se vayan? ¿Queremos que las tentaciones no nos visiten, no toquen a nuestra puerta? Pensamos que porque yo soy el pastor, yo soy el pastor, a mí las tentaciones no tocan a mi puerta. No, a mí las tentaciones tocan a mi puerta. Yo voy al mall y me quiero comprar un reloj de $200, pero Maidita me baja de... Me recuerda que no es por ese camino. Pero yo quisiera la tentación. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y pensar de qué manera Jesús está siendo nuestro modelo. Porque acá el héroe no somos nosotros. El héroe no es la iglesia. Acá la persona principal es Jesús, que fue capaz de resistir a Satanás. Y ese Jesús debemos incorporarlo en nuestra vida. Porque si Él resistió a Satanás, nos puede ayudar a nosotros a hacerlo también. Lo último que queremos aprender en esta tarde. Jesús es mi modelo de victoria porque tenemos las mismas herramientas para vencer. Miren, si usted estudia la persona de Jesús, usted se da cuenta de algo. No hay nada que Jesús lo mandó a hacer que Él no hizo primero. Por ejemplo, Él dice, vayan y hagan discípulos. Ahí está en la Biblia, Él hizo discípulos. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Ahí está, Él resistió al diablo. No hay nada que Jesús no nos mande a hacer que Él no haya hecho primero. Entonces, eso nos enseña a nosotros que si yo quiero vencer la tentación, si yo quiero vivir en victoria de manera que agrade a Dios, yo tengo que tomar a Jesús como mi modelo. Y Jesús es mi modelo porque Él tuvo el mismo enemigo. Él, además de eso, tuvo las mismas debilidades que yo, pero ahora me muestra que yo puedo usar las mismas herramientas que Jesús. O sea, Jesús no venció a Satanás con su poder, venció a Satanás con el poder de Dios. Venció a Satanás con la palabra. Dice Jesús, se acogió a la palabra de Dios, también debemos hacerlo nosotros. Jesús tuvo fe en el plan de Dios, que es la victoria en el sufrimiento. Muchas veces nosotros nos alejamos de la vida cristiana porque nos visita el sufrimiento y no nos damos cuenta que el sufrimiento en ocasiones es el canal de Dios para nuestra victoria. Una de las verdades más consoladoras para el creyente es que Jesús puede auxiliar a aquellos que somos tentados. En Hebreos 2:18 dice que Él fue tentado, y fíjense la palabra que usa, se complace en proveer misericordia y gracia para ayudar a aquellos que están en necesidad. Se complace. A Jesús le complace ayudarnos. A Jesús le complace que nosotros entendamos las herramientas que Él usó. Y quiero mencionar algunas. Cuando pensamos en Jesús combatiendo la tentación, ¿cuáles herramientas usó? A ver, ¿quién me lo puede decir? Primeramente la palabra, ¿qué más? La oración, ¿qué más? El ayuno también, ¿qué más? ¿Una más? La dependencia de Dios. Jesús no dependía de nadie más, sino de Dios. Él aprendió por sí solo a depender de Dios. Él aprendió a poder entregar su vida a Dios, Él personalmente. Algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a depender de Dios. Otra herramienta, Jesús aprendió a confiar en el plan de Dios. Jesús sabía que la palabra
era suficiente para alejar al diablo. No tuvo que hacer nada más. Fíjense, ahí no dice Jesús entonces cogió, le dijo este versículo de la palabra y lo reprendió, hizo un hechizo. No. Ahí Jesús solo le compartió lo que había en su corazón. Oye, escrito está. Es confirmado de parte de Dios que esto es lo que va a suceder. Y en eso descansó. Ahora, ¿cuántos hemos aprendido a descansar en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros? Porque muchas veces no descansamos en eso. Muchas veces queremos fabricarnos nosotros la voluntad de Dios. ¿Sabes que esa es una tentación que generalmente el diablo nos pone en las manos? Pero ustedes que son cristianos, ya no les puedo decir que la Biblia no es verdad, porque ustedes saben que la Biblia es verdad. Ya ahora como son cristianos no les puedo decir que Dios no existe, porque ustedes saben que Dios existe. Pero ¿sabes qué? Les puedo ayudar a fabricarse su propia salvación, a su propia salida a las tentaciones, sus propias decisiones, y empezamos a crearnos una voluntad de Dios alternativa para nosotros. Entonces, para mí, la voluntad de Dios es esta. Y no, pero eso contradice la Biblia, no importa, pero eso es lo que Dios me está diciendo. Nunca se han encontrado por ahí, y yo creo que eso lo pueden haber visto. Nunca se han encontrado por ahí a alguien que dice, estoy orando por tal persona que me hizo este mal. Y tú le preguntas, ¿y esa persona quién es? No, es una persona cristiana que conocí en una iglesia. Pero habló mal de mí. Y le estoy orando a Dios para que Dios lo castigue. Un cristiano pidiéndole a Dios que Dios castigue a otro cristiano. Esa es la oración más loca del mundo. Es como si nosotros queremos que Dios lo alamos para nuestro lugar y decimos, no, ahora Dios va a coger aquí y va a hacer mi voluntad. La Biblia dice en Malaquías, todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Dios. ¿Por qué nos comportamos deslealmente los unos para con los otros, profanando el pacto de vuestros padres? Si todos tenemos el mismo Padre y todos tenemos el mismo Dios, cualquier situación que tengamos entre nosotros tenemos que resolverla. Pero hay mucha gente, por ejemplo, usted por ahí se encuentra y dice, el pastor Carlos, ese pastor Carlos una vez a mí me reprendió. Sí, probablemente. Lo hice probablemente basado en lo que la Biblia enseña. Pero ¿cuál es la actitud que se espera de una reprensión? El crecimiento. Porque el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal, debo ser reprendido para poder crecer. Entonces nos hemos convertido en cristianos que no nos podemos tocar, no podemos rozar, porque se acaba el mundo. Qué mal nos sentimos. Hermanos, la verdad es que la palabra de Dios es nuestro modelo de victoria. La manera en que Jesús trataba con Dios es nuestro modelo. Y si nosotros queremos sobrevivir a la vida cristiana de hoy en día, nuestro modelo tiene que ser Jesús. Una de las cosas tristes que pasa muchas veces es que nuestros hijos no quieren ser como nosotros. Quieren ser como Batman, como Superman, o quieren ser como no sé quién. Y eso es muy triste. Eso en un punto nos dice que no están viendo un modelo en nosotros. Les voy a contar algo personal. Estoy un poco preocupado porque los otros días nos repartimos la vida en 40 años más. Dijimos, bueno, en 40 años más, Madai dijo, estoy nerviosa porque cuando yo me case, me voy a tener que ir a vivir con mi esposo. Y no me quiero separar de esta familia. Entonces yo dije, bueno, hija, compremos una propiedad grande y hacemos varias casas y nos vivimos ahí, digo yo. Dice Josué, no, a mí eso no me cuadra mucho. Me preocupó, porque dice,
No, yo me quiero... primero le dijo a Madai, tú no puedes tomar esa decisión. Esa decisión es de tu esposo y tienes que respetarlo. ¿Ok? Pero además, no me conviene eso porque seremos 3 hombres queriendo tomar una decisión, dijo Josué. Y le dije, te quieres zafar de mi autoridad, ¿eh? Me doy cuenta, te quieres ir de abajo de la autoridad del Padre, ¿no? Se queda callado, no dice nada. Eso es peor todavía. Entonces, estoy orando por eso. Ayúdenme a orar. No somos perfectos, somos la familia pastoral. Amamos al Señor, pero luchamos, tenemos tentaciones y batallamos. Necesitamos a Jesús. Entonces, no tengo ninguna queja de él, es maravilloso mi hijo, pero hay una parte en este país que le dice a los hijos, tú puedes ser independiente. Y entonces eso me preocupa, me preocupa. Entonces, ¿de qué se trató esto que hicimos hoy? ¿Por qué creo que vale la pena? Bueno, creo que vale la pena porque está Jesús en el medio. Porque si una cosa podemos demostrar hoy aquí, que solo no podemos, que incluso no sabemos. Cada un integrante de nuestra familia tiene algo en el corazón que todavía no conocemos. Pero Jesús lo conoce todo. Y como Jesús lo conoce todo, Él puede tomar las decisiones más trascendentales y más importantes de nuestra vida. Una vez le dije a Madai, nos vamos a vivir contigo. Y me dijo, no te preocupes, te hago un cuarto en el patio. Dijo, está un poco duro eso, ¿no? No podemos vivir contigo adentro. Dice, no, tiene que ir al patio. Tiene que tener su casita propia, dice, tiene que tener su casita propia. No, porque en mi familia hablamos cosas así. Porque hablar, al final sale lo que hay dentro. ¿Y sabes qué? No siempre lo que hay dentro es lo que esperamos. Entonces, queremos conocerlo todo. Necesitamos a Jesús, hermano. Y si Jesús va a ser nuestro modelo, tenemos que entender que lidió con el mismo enemigo que nosotros, lidió con las mismas tentaciones y además tuvo las mismas herramientas. Ahora, a diferencia de nosotros, obtuvo el mejor resultado. Porque nosotros muchas veces, que teniendo el mismo Dios, que teniendo las mismas tentaciones y que teniendo la misma herramienta, nuestros resultados son desastrosos. Entonces necesitamos a Jesús que nos ayude a tener buenos resultados en medio de la tentación. Quiero concluir. En Mateo 4:11 vemos el final de la tentación. El diablo lo dejó y Jesús ganó porque reconoció la manera en que Satanás ataca, que es con mentiras y engaños. La ayuda llegó en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. El tiempo de espera en Dios siempre será un punto crítico de vencer o de ser vencido en la tentación, ya que el fracaso usualmente viene cuando nos adelantamos al tiempo de Dios. Hay situaciones que tenemos que poner en las manos de Dios y no podemos desesperarnos porque Dios tiene la salida para nosotros. Recuerden que Él tiene la manera en que va a resolver nuestros problemas en sus manos. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta pequeña meditación y que podamos entender que cuando usted está tentado, no todo está perdido. Tenemos a Jesús y eso nos ayuda grandemente. Así que bueno, vamos a orar y después vamos a alabar a nuestro Dios y de esa manera vamos a terminar. Queremos celebrar cumpleaños, porque el hermano Rolando todavía no cumple años, ¿o sí? ¿Ya no? Ya no cumple, ya descuenta. ya está como yo, que ahorita con los 50, ¿tú tienes la misma edad que yo o menos? Tú te ves mejor que yo. Bueno, oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ruego en esta hora que tú nos bendigas, que nos ayudes y nos permitas seguir caminando contigo. La realidad de la tentación es muy visible. Por eso necesitamos de tu ayuda desesperadamente. Ayúdanos a entender
que el enemigo puede ser vencido por ti. Ayúdanos a entender que las tentaciones no son cosa nueva para ti. Y ayúdanos a entender que has puesto elementos importantes en nuestra mano que acompañados de ti nos pueden dar la victoria. Ayúdanos a salir victoriosos en medio de tentaciones y en medio de situaciones de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.